Sentí el café derramarse sobre la mesa cuando escuché aquellas palabras salir de la boca de mi propio hijo. La taza se me resbaló de las manos mientras la realidad me golpeaba como una bofetada helada. Mamá, le acabo de comprar un coche de $80,000 a Verónica y lo pagué con tu tarjeta, exclamó Federico con un brillo de satisfacción en sus ojos que nunca antes había visto. A su lado, Verónica cubría su boca con las manos fingiendo sorpresa, pero sus ojos la traicionaban, brillando con una alegría que me congeló hasta los huesos. El tiempo pareció detenerse en la sala de mi apartamento del edificio Mirador del Pacífico. Este lugar, que durante años había sido mi refugio, mi santuario frente al mar de Viña del Mar después de jubilarme como profesora, ahora se convertía en el escenario de una traición que jamás hubiera imaginado vivir a mis 68 años. El aroma salado que entraba por los ventanales abiertos contrastaba con el olor amargo del café derramado. Las gaviotas seguían su vuelo indiferentes frente a mi ventana, ajenas al terremoto emocional que sacudía mi mundo. La vista privilegiada del océano Pacífico, que tantas veces me había consolado ahora, parecía burlarse de mi ingenuidad. ¿Es una broma?, pregunté con voz apenas audible, aferrándome a la última esperanza de que todo fuera una pesadilla o una broma de pésimo gusto. Pero sus risas crecieron, retumbando en las paredes de mi hogar, amplificando mi humillación. «No, mamá, es en serio. Deberías ver tu cara ahora», respondió Federico, arrojándose sobre mi sofá favorito, ese que había comprado con mis primeros ahorros como directora del colegio antes de jubilarme. Sus zapatos importados mancharon la tela que tanto me había costado mantener impecable. Verónica sacó su teléfono último modelo de su bolso, que yo sabía costaba el equivalente a 3 meses de mi pensión, y me mostró la pantalla con orgullo. «Mire, doña Mercedes, ¿no es una maravilla?». En la imagen se veía un coche deportivo rojo reluciente estacionado en la concesionaria Auto Premium, ese lugar elegante de la avenida principal al que siempre pasaba frente y pensaba, ¿quién tiene dinero para esos lujos innecesarios? Aparentemente yo tenía, o mejor dicho, mi tarjeta de crédito, sin que yo lo supiera o autorizara. Intenté controlar el temblor que comenzaba en mis manos, la taza rota en el suelo, el café formando un charco marrón sobre mi mantel bordado, parecían símbolos perfectos del desastre que acababa de estallar en mi vida. Después de 4 décadas enseñando literatura a generaciones de estudiantes, de criar sola a mis 2 hijos tras la muerte prematura de mi esposo Rafael, de administrar cada peso con la prudencia que me enseñó mi madre, ahora mi propio hijo se burlaba de mí mientras confesaba haber cometido lo que, en términos prácticos, era un fraude. «No puedes hacer esto, Federico, es un delito», logré articular finalmente. Mi voz contradecía la tormenta de emociones que me ahogaba por dentro. «Mamá, tranquila», dijo acercándose y colocando sus manos sobre mis hombros tensionados. Sus dedos, que yo había guiado para que aprendiera a escribir sus primeras letras, ahora me sujetaban con una familiaridad que me resultó invasiva. «Siempre dijiste que querías vernos felices y realizados, y mira lo contenta que está Vero», señaló a su esposa, quien ahora sonreía más discretamente, quizá empezando a percibir la gravedad de la situación. La palabra felicidad en su boca me resultó obscena. Durante años me había esforzado por inculcarles valores, por enseñarles que la verdadera satisfacción viene del esfuerzo honesto, no del dinero fácil, ni mucho menos robado. La felicidad no se compra con dinero ajeno, hijo, y menos con el dinero de tu propia madre, respondía apartando sus manos y poniéndome de pie. Sentí una fuerza emerger desde lo más profundo de mi ser, esa misma fuerza que me hizo levantarme cada mañana para ir a trabajar después de enterrar a Rafael, esa energía vital que me sostuvo durante las noches en vela cuando Lucrecia enfermó de neumonía, ese coraje callado pero inquebrantable que me permitió reconstruir nuestra vida cuando todo parecía perdido. Federico cambió su tono, su voz tornándose más grave y seria. «Mira, mamá, sé que parece una locura, pero tengo un plan. Este coche va a valorarse y pronto podremos...». Le interrumpí con un gesto de mi mano. No quería escuchar más. ¿Planes? ¿Qué planes justificarían usar mi tarjeta sin permiso?
Este mismo hijo al que enseñé sobre honestidad desde que balbuceaba sus primeras palabras, al que leí cuentos sobre valores antes de dormir, al que consolé cuando sus compañeros se burlaban de sus zapatos gastados, prometiéndole que el carácter vale más que cualquier posesión material. La luz de la tarde comenzaba a cambiar, proyectando sombras alargadas a través de las cortinas de gasa que tanto me había costado elegir. El tiempo seguía su marcha implacable mientras mi mundo interior se desmoronaba. ¿Dónde está el coche ahora?, pregunté, sorprendiéndome a mí misma con la firmeza de mi voz. Federico parpadeó, desconcertado por mi pregunta inesperada. Está abajo, en el estacionamiento del edificio. Vinimos directamente de la concesionaria para darte la noticia, respondió, intercambiando una mirada inquieta con Verónica. «Muéstrame las llaves», exigí, extendiendo mi mano con una autoridad que no sabía que aún poseía. Metió la mano en el bolsillo de su pantalón de marca y sacó un llavero brillante con el emblema de la famosa marca alemana. Dudó un segundo antes de depositarlo en mi palma extendida. El metal frío del llavero contrastaba con el calor de la indignación que sentía subir por mi pecho. Cerré mis dedos alrededor de las llaves y las guardé en el bolsillo de mi vestido floreado, el mismo que había usado para la graduación de Lucrecia. «Mamá, ¿qué vas a hacer?», preguntó Federico, su voz traicionando ahora una preocupación creciente. «Voy a bajar a ver ese coche que aparentemente he comprado», respondí con una serenidad que ni yo misma sabía que podía mantener en ese momento. «Ustedes dos quédense aquí. Tengo algunas llamadas que hacer primero». Caminé hasta mi dormitorio, cerré la puerta y fui directamente al cajón de mi escritorio, donde guardaba todos mis documentos importantes. Con manos temblorosas tomé el teléfono y marqué el número del banco que estaba anotado en el reverso de mi tarjeta de crédito. Mientras esperaba que me atendieran, miré por la ventana de mi habitación que daba al mar. Las olas rompían en la orilla con una regularidad hipnotizante, indiferentes al caos que acababa de instalarse en mi vida. La voz de la operadora me devolvió a la realidad. «Banco Nacional Andino, buenas tardes. ¿En qué puedo ayudarle?» «Necesito hablar urgentemente con la gerente de mi cuenta, Raquel Domínguez. Es una emergencia», dije, manteniendo la voz baja para que Federico y Verónica no me escucharan desde la sala. Mientras esperaba ser transferida, oía las voces amortiguadas de los dos en la sala. Discutían entre ellos. La fiesta parecía haber terminado. Y ni siquiera sospechaban que el verdadero impacto estaba por venir, cuando tomara esas llaves y hiciera lo que estaba determinada a hacer. No te confundas pensando que soy una anciana frágil, solo porque tengo canas y arrugas que cuentan historias de más de 6 décadas de vida. Quien ha dirigido un colegio entero, criado a 2 hijos sola y sobrevivido a las tempestades de la vida sabe que, a veces, es necesario tomar decisiones drásticas. Y yo estaba a punto de tomar una que cambiaría para siempre el rumbo de nuestra familia. «Señora Mercedes, soy Raquel. Recibí un aviso de una transacción inusual en su tarjeta. Estaba justamente separando su número para ponerme en contacto». La voz familiar de la gerente sonó al otro lado de la línea, trayendo un mínimo alivio en medio del torbellino que me consumía. «Raquel, querida, necesito tu ayuda. Mi hijo ha usado mi tarjeta para comprar un automóvil de lujo sin mi autorización. $80,000, susurré con urgencia, manteniendo mi voz lo más baja posible mientras vigilaba por la rendija de la puerta para asegurarme de que la conversación no fuera escuchada. «Dios mío, doña Mercedes, la compra apareció en el sistema como alerta hace menos de 1 hora. Por eso iba a llamarla. Una transacción de ese calibre se aleja completamente de su patrón de gastos habituales». La preocupación genuina en su voz me reconfortó. Después de 3 décadas como cliente del mismo banco, Raquel conocía no solo mi historial financiero, sino también mis principios. ¿Existe alguna forma de cancelar esta transacción? ¿Ya se ha concretado el pago?, pregunté sintiendo mi corazón acelerarse. Toda mi reserva financiera para emergencias médicas, para una eventual reforma en el apartamento, para ayudar a Lucrecia con su maestría, todo podría estar comprometido por la imprudencia de Federico. La transacción aún está pendiente, en proceso de autorización. Por ser un monto tan elevado, el sistema la colocó en análisis manual. Puedo suspenderla temporalmente, pero necesitaré una denuncia formal para la cancelación definitiva, explicó Raquel,
su voz adoptando el tono profesional que conocía bien. Una denuncia formal significaría acusar a mi propio hijo de fraude. La idea hizo que mi estómago se contrajera dolorosamente. Federico podría enfrentar consecuencias penales. A pesar de la gravedad de lo que había hecho, imaginar a mi hijo tras las rejas me provocó un dolor insoportable en el pecho. Entiendo. Por favor, suspéndala temporalmente. Necesito hablar con mi hijo antes de tomar cualquier decisión más drástica. Respondí tras un momento de reflexión. Lo haré inmediatamente. Tiene 72 horas para decidir el próximo paso. ¿Debo registrarla como transacción no autorizada? Sí, por ahora. Gracias, Raquel. Colgué el teléfono y respiré profundamente, intentando organizar mis pensamientos. Abrí el cajón de mi tocador y saqué el portarretratos que guardaba allí. La fotografía mostraba a Federico a los 8 años, sonriente, sosteniendo un trofeo de un concurso escolar de matemáticas. Aquel niño brillante y honesto se había transformado en un hombre capaz de robar a su propia madre. Devolví el portarretratos al cajón y me miré en el espejo. Los ojos que me devolvían la mirada mostraban determinación detrás de las arrugas que el tiempo había esculpido. Ajusté mi collar de perlas, regalo de mi difunto Rafael, y retoqué mi discreto lápiz labial. Una señora respetable no enfrenta crisis descompuesta, solía decir mi madre. Al volver a la sala, Federico caminaba de un lado a otro, mientras Verónica permanecía sentada en el sofá, manipulando nerviosamente su teléfono. Ambos se giraron hacia mí simultáneamente cuando percibieron mi presencia. «Mamá, creo que empezamos con el pie izquierdo. Debería haberte explicado mejor», Federico comenzó, pero levanté la mano indicándole que guardara silencio. «Ustedes dos, acompáñenme al estacionamiento. Quiero ver ese coche», declaré con una serenidad que no correspondía a la tormenta emocional que se formaba en mi interior. El trayecto por el ascensor estuvo marcado por un silencio incómodo. Federico intentó varias veces iniciar una conversación, pero mi mirada firme lo hacía retroceder. Verónica mantenía los ojos fijos en el suelo, su entusiasmo anterior completamente desvanecido. Cuando llegamos al estacionamiento subterráneo, divisé inmediatamente el automóvil rojo reluciente, destacando entre los demás vehículos más modestos del edificio. Posicionado en una plaza de visitantes, parecía un intruso arrogante exhibiendo su valor exorbitante. «Es aquel», señaló Federico innecesariamente, su voz vacilante. Caminé hacia el vehículo, sintiendo el peso de las llaves en el bolsillo de mi vestido. Cada paso resonaba en el concreto del estacionamiento, amplificando la tensión del momento. «Doña Mercedes, sé que parece una locura, pero Federico mencionó que ustedes habían hablado sobre una eventual ayuda financiera para nosotros», comenzó Verónica, su voz temblando ligeramente. «Nunca hablamos sobre usar mi tarjeta para comprar un coche de lujo, Verónica», corté secamente, sin desviar mi atención del vehículo que se aproximaba. «No exactamente en esos términos, mamá, pero ¿recuerdas cuando hablé sobre inversiones y dijiste que podíamos contar con tu ayuda?» Federico intentó justificarse, siguiéndome de cerca. Me detuve abruptamente y me giré para enfrentarlo. Ayuda para inversiones sólidas, planificadas, discutidas en familia, no para extravagancias impulsivas hechas a mis espaldas. Su rostro palideció. Por primera vez desde que había entrado en mi apartamento con aquella sonrisa presuntuosa, percibí que Federico comenzaba a comprender la gravedad de sus actos. Continué caminando hasta el automóvil y lo rodeé lentamente, observando cada detalle. El logotipo alemán en el frente brillaba como si se burlara de mí. Los neumáticos de perfil bajo, las llantas de aleación, los detalles cromados. Todo exhalaba una ostentación que nunca formó parte de los valores que intenté transmitir a mis hijos. La concesionaria dijo que es modelo exclusivo. «Solo existen 3 unidades como esta en Chile», comentó Verónica, en un intento torpe de romper el hielo. Su comentario solo intensificó mi indignación. Saqué las llaves del bolsillo y presioné el botón de desbloqueo. Las luces del coche parpadearon y un sonido discreto indicó que las puertas estaban abiertas. «Mamá, ¿qué vas a hacer?», preguntó Federico, su voz traicionando preocupación. Sin responder, abrí la puerta del conductor y me acomodé en el asiento de cuero blanco. El interior olía a nuevo, ese aroma artificial que las concesionarias utilizan para encantar a compradores impulsivos.
Ajusté el asiento para alcanzar cómodamente los pedales y me coloqué el cinturón de seguridad. Federico y Verónica se acercaron a la ventanilla, expresiones confusas estampadas en sus rostros. «Mamá, no irás a conducir esto, ¿verdad? Apenas utilizas tu propio coche», exclamó Federico, una nota de pánico surgiendo en su voz. Inserté la llave en el contacto y giré. El motor rugió con potencia, vibrando bajo el capó con una energía contenida que expresaba perfectamente la rabia que sentía en aquel momento. «Doña Mercedes, por favor». Verónica apoyó las manos en la ventanilla, sus ojos suplicantes. «Apártense», ordené engranando la marcha. «Mamá, hablemos, por favor. Puedo explicarlo todo». Federico golpeó el vidrio, su rostro contorsionado en una mezcla de miedo y arrepentimiento. Bajé la ventanilla eléctrica apenas lo suficiente para que escucharan mis palabras con claridad. Se rieron de mí allá arriba. Se rieron de la idea de usar mi tarjeta sin permiso. Ahora es mi turno de decidir qué hacer con lo que es técnicamente mío. Al fin y al cabo, yo lo pagué. «¿A dónde vas?», preguntó Federico, su voz casi un susurro. «Eso es algo que descubrirán cuando regrese». «Si es que regreso», respondí, mirándolo a los ojos por primera vez desde que había entrado en el coche. Pisé el acelerador y el vehículo avanzó por la rampa del estacionamiento, dejando atrás a un Federico y una Verónica estupefactos. Por el retrovisor, vi a mi hijo sacar su teléfono del bolsillo con manos temblorosas, probablemente para llamarme. Apagué mi teléfono sin ceremonias y lo guardé en el bolso. Las calles de Viña del Mar pasaban rápidamente mientras conducía sin destino cierto. El tráfico de media tarde en la avenida costanera estaba intenso, con turistas disfrutando de la puesta de sol en la playa. En otro contexto, estaría en casa preparando un té para contemplar la vista desde mi terraza. Ahora, estaba conduciendo un coche deportivo carísimo, con el corazón roto por la traición de mi hijo. Me detuve en un semáforo y observé a una pareja de ancianos cruzando la calle de la mano. Debían tener aproximadamente mi edad, quizás un poco más. Caminaban despacio, sincronizados, como quien ha bailado junto por décadas. Por un instante, imaginé cómo sería si Rafael aún estuviera vivo. Federico se habría convertido en el hombre que es hoy. ¿Habría sido capaz de imponer límites que sola no conseguí? El semáforo se puso verde y continué conduciendo, pero ahora con un destino en mente. No iría a casa ni a la comisaría. Había un lugar donde necesitaba ir primero para entender qué estaba sucediendo realmente. Giré a la derecha en una calle secundaria y seguí en dirección al barrio comercial. 20 minutos después, estacionaba frente al edificio donde Federico mantenía su oficina de negocios inmobiliarios. El edificio no era particularmente imponente, pero estaba bien ubicado, cerca del centro financiero de la ciudad. Saludé al portero, que me reconoció inmediatamente. «Doña Mercedes, ¿cuánto tiempo sin verla por aquí?», y subí directamente al 5º piso, donde se encontraba Inmobiliaria Horizontes del Sur. Usé mi llave de repuesto para entrar, un recuerdo de la época en que ayudé a mi hijo a montar el negocio, invirtiendo parte de mis ahorros de la venta de un terreno que Rafael me había dejado. La oficina estaba vacía a esa hora. Los empleados ya se habían marchado y solo quedaba el silencio perturbador de un ambiente abandonado. Las plantas artificiales en las ventanas acumulaban polvo. Los escritorios parecían desordenados, con papeles esparcidos. Nada parecido al ambiente organizado y próspero que había visitado meses atrás. Me dirigí a la oficina de Federico y encontré la puerta sin llave. Al entrar, me recibió una escena que oprimió mi corazón. Pilas de documentos acumulados sobre el escritorio de madera oscura que yo misma había elegido como regalo de inauguración. Algunos papeles estaban en el suelo, como si hubieran sido arrojados en un momento de frustración. Me senté en la silla ejecutiva y comencé a examinar los documentos: notificaciones de bancos, cartas de cobro, citaciones judiciales. La imagen que se formaba era clara y devastadora. La empresa de Federico estaba al borde de la quiebra. ¿Cómo era posible? En las comidas familiares, él siempre hablaba sobre negocios prósperos, sobre emprendimientos exitosos. ¿Todo había sido mentira? Una carpeta roja llamó mi atención. Al abrirla, encontré algo aún más alarmante: una carta manuscrita en papel simple, con una caligrafía agresiva que decía: «Tienes hasta el lunes para pagar los 60.
$000 o tu familia sufrirá las consecuencias. Sabemos dónde tu madre y tu esposa hacen compras. No pruebes nuestra paciencia. Mi sangre se heló. No se trataba solo de deudas comerciales o mala gestión. Federico estaba involucrado con personas peligrosas, prestamistas, inversores turbios. La amenaza explícita contra mí y Verónica dejaba claro que la situación era más grave de lo que podría imaginar. El teléfono de la oficina comenzó a sonar, sobresaltándome. Dudé algunos segundos antes de contestar. Inmobiliaria Horizontes del Sur, respondí intentando mantener la voz firme. ¿Mamá? La voz de Federico sonó sorprendida al otro lado. ¿Qué estás haciendo ahí? Descubriendo la verdad que me has ocultado. Respondí sin rodeos, sosteniendo la carta amenazadora en mis manos. ¿Quiénes son estas personas que están amenazando a nuestra familia, Federico? Un silencio pesado se extendió por la línea antes de que respondiera con la voz entrecortada. ¿Cómo lo supiste? Estoy sentada en tu escritorio, mirando una carta que me amenaza a mí y a tu esposa si no pagas $60,000 hasta el lunes, expliqué, sintiendo una mezcla de rabia y miedo crecer dentro de mí. ¿El coche era para esto? ¿Para pagarte a esas personas? Escuché un sollozo del otro lado. Por primera vez desde que entrara sonriente en mi apartamento, Federico parecía haber abandonado la fachada. Iba a venderlo mañana mismo. Ya tengo un comprador que ofreció $85,000 al contado. Pagaría la deuda y todavía sobraría para cubrir algunos cheques que están por rebotar. ¿Por qué no me lo contaste? ¿Por qué toda esta farsa? ¿Por qué no pediste ayuda directamente? Cuestioné, incapaz de comprender cómo mi hijo había llegado a tal punto. Porque tenía vergüenza, estalló, su voz quebrándose. Vergüenza de haber fallado, de haberlo echado todo a perder, de no ser el hijo exitoso que mereces tener después de tanto sacrificio. Otro sollozo. Y porque sabía que me ayudarías si supieras la verdad, y no quería ser una carga más para ti. Entonces preferiste cometer un delito, usar mi tarjeta sin autorización, tratarme como una broma. Las lágrimas que había contenido finalmente rodaron por mi rostro, manchando los documentos sobre el escritorio. Fue idea de Verónica fingir que todo estaba bien, que era un regalo para ella. Pensamos que sería menos humillante que contar la verdad. Fue estúpido, lo sé. Cuando te fuiste con el coche, ella confesó que ya sabía de los problemas. Está vendiendo sus joyas secretamente para ayudar. Estamos desesperados, mamá. La revelación sobre Verónica me sorprendió. La imagen de la nuera superficial que había construido comenzó a desmoronarse. Tal vez había más en ella de lo que sospechaba. ¿Dónde estás ahora?, pregunté, secando las lágrimas con la manga de mi blusa. Frente a tu edificio. No tuvimos valor para subir, pensando que volverías a casa. Encuéntrame en el restaurante Mar Azul en 30 minutos, instruí, tomando una decisión. Trae a Verónica y todos los documentos que puedas reunir sobre estas deudas. Todas ellas, Federico. No ocultes nada más. ¿Qué vas a hacer, mamá? La esperanza en su voz era casi palpable. Lo que debería haber hecho desde el principio. Ayudar a mi hijo. Pero esta vez lo haremos correctamente. Colgué el teléfono y guardé la carta amenazadora en mi bolso. Recogí algunos otros documentos que parecían importantes y salí de la oficina, cerrando la puerta tras de mí. En el ascensor, marqué el número de Raquel en el banco. Necesitaría su ayuda para lo que planeaba hacer. Al salir del edificio, el sol ya se había puesto completamente. Las luces de la ciudad comenzaban a brillar, reflejándose en la bahía de manera casi irónica. Tanta belleza externamente, mientras descubría la fealdad escondida tras las apariencias en mi propia familia. Entré nuevamente en el coche rojo, que ahora llevaba un significado completamente diferente para mí. Ya no era solo el símbolo de la traición de mi hijo, sino también de su desesperación, y quizás podría convertirse en el instrumento de nuestra reconciliación y de la reconstrucción de su vida. Arranqué el motor y me dirigí hacia el restaurante, con un plan formándose en mi mente. La noche sería larga, las decisiones serían difíciles, pero de una cosa estaba segura: nadie amenaza a mi familia y queda impune, ni prestamistas peligrosos, ni circunstancias adversas, ni errores del pasado. Mirando hacia el cielo estrellado de Viña del Mar a través del parabrisas, comprendí que tal vez, al final, yo tendría la última risa en esta historia, no por venganza u orgullo, sino por transformar una tragedia anunciada
en una oportunidad de redención. El viento marino entraba por la ventanilla entreabierta, revolviendo mis cabellos grises. Por primera vez en muchas horas, sentí que respiraba verdaderamente. A veces la vida nos pone a prueba de las maneras más dolorosas, pensé, pero quizás, solo quizás, esta prueba era exactamente lo que nuestra familia necesitaba para encontrar su camino de regreso a la verdad. El restaurante Mar Azul, normalmente tan acogedor con su vista privilegiada al océano, parecía sofocante aquella noche. Elegí una mesa en el rincón más apartado, lejos de las miradas curiosas y de las conversaciones animadas de los otros comensales que disfrutaban sus cenas sin imaginar el drama familiar que estaba a punto de desarrollarse allí. Llegué deliberadamente 15 minutos antes de lo acordado. Necesitaba ese tiempo para organizar mis pensamientos, para decidir cómo conduciría esa conversación que podría cambiar el rumbo de nuestras vidas. El camarero, un joven que me reconoció de las veces anteriores en que frecuenté el local con amigas del grupo de hidrogimnasia, se acercó con una sonrisa discreta. ¿Desea algo para beber mientras espera, señora? Un té de manzanilla, por favor, respondí, intentando apaciguar mis nervios. Y reserve una botella del vino tinto de la casa. Estoy esperando a 2 personas más. Mientras aguardaba, repasaba mentalmente la llamada que había hecho a Raquel del banco en el camino hasta allí. Su reacción inicial de sorpresa dio lugar a una comprensión profesional cuando expliqué la situación. Doña Mercedes, existen algunas opciones que podemos considerar. Venga al banco mañana temprano y analizaremos todo personalmente, sugirió, demostrando la discreción que siempre aprecié en ella. Mis pensamientos fueron interrumpidos cuando divisé a Federico y Verónica entrando en el restaurante. Mi hijo cargaba un maletín ejecutivo de cuero marrón, regalo mío de hacía 2 navidades, y su rostro revelaba el peso de la situación. Verónica, siempre tan preocupada por la apariencia, parecía haber llorado. Su rímel cuidadosamente aplicado estaba ligeramente corrido en las comisuras. Al verme, vacilaron un instante, como niños inseguros sobre la reacción de un adulto tras una travesura grave. Hice un gesto discreto para que se acercaran. Cuando se sentaron, un silencio incómodo se apoderó de la mesa durante algunos segundos, interrumpido apenas por la llegada de mi té y el ofrecimiento de bebidas para los recién llegados, que ambos rechazaron. ¿Han comido algo?, pregunté, sorprendiéndoles con mi preocupación cotidiana en medio de la crisis. No pudimos pensar en comida, mamá, respondió Federico, su voz casi un susurro. Vamos a pedir algo ligero. Nadie piensa correctamente con el estómago vacío, determiné, haciendo una señal al camarero, que anotó mi pedido de 3 ensaladas y una porción de pan. En cuanto el camarero se alejó, miré a mi hijo a los ojos. Quiero saberlo todo, Federico. ¿Cómo empezó? ¿Cuánto debes? ¿A quién debes? ¿Y cómo llegamos a este punto? Él abrió el maletín y sacó una pila de documentos organizados con post-its de colores. Al menos en esto reconocí mi influencia en su formación. Verónica mantenía las manos entrelazadas sobre la mesa, los nudillos blancos de tensión. Comenzó hace 18 meses, inició él, su voz ganando firmeza a medida que hablaba. El mercado inmobiliario estaba candente y surgió una oportunidad para invertir en un terreno en Playa Las Sirenas. El propietario necesitaba vender urgentemente, ofreciéndolo por menos de la mitad de su valor de mercado. Sonaba demasiado bueno para ser verdad, comenté, ya anticipando el desenlace. Y lo era, admitió, pasando la mano por su cabello en un gesto de frustración. Había problemas ambientales no divulgados. El área tenía restricciones para construcción que no constaban en la documentación que me presentaron. Cuando lo descubrí, ya había invertido casi todo el capital operativo de la empresa. Verónica intervino por primera vez. Le dije que buscara otro abogado especializado en derecho ambiental, pero estaba tan concentrado en el lucro potencial que ignoré las señales de alerta, completó Federico. Intenté revertir la pérdida entrando en otros emprendimientos, apostando cada vez más alto, tomando préstamos para cubrir las pérdidas iniciales. La espiral clásica, murmuré, dando un sorbo al té que ya se enfriaba. Federico continuó su narrativa, detallando cómo los problemas se acumularon. Las cuentas corrientes sobregiradas, los préstamos bancarios con intereses estratosféricos, los inversores que retiraron el apoyo cuando comenzaron a circular rumores
sobre las dificultades de Inmobiliaria Horizontes del Sur. Fue cuando surgió un inversor privado. Federico hizo comillas con los dedos al pronunciar el término, ofreciendo capital sin las exigencias burocráticas de los bancos. Emiliano Montenegro, dijo, señalando un documento con el nombre circulado en rojo. Se presentó como representante de un grupo de inversores extranjeros interesados en el mercado inmobiliario local. Ofreció un aporte de $75,000 con plazo de 6 meses para devolución e intereses aparentemente razonables. Aparentemente, repetí, ya entendiendo dónde llegaría la historia. En el contrato había cláusulas en letra pequeña que no fueron adecuadamente explicadas. Los intereses prácticamente se duplicaban cada mes de retraso, explicó, la vergüenza evidente en su expresión. Cuando me di cuenta de la trampa, ya debía casi el doble del valor original. Intenté negociar, pero fue cuando comenzaron las amenazas. Verónica tomó la mano de mi hijo, un gesto de solidaridad que me sorprendió. Fue cuando finalmente me lo contó todo, reveló, su mirada encontrando la mía por primera vez aquella noche. Vendí mis bolsos de marca, algunas joyas, hasta mi coche, pero no era suficiente. El camarero regresó con las ensaladas y el pan, interrumpiendo momentáneamente la conversación. Cuando se alejó nuevamente, Federico continuó, su voz ahora temblorosa. La semana pasada venció el plazo final. Recibí la visita de 2 hombres en la oficina después del horario laboral. No se identificaron, pero dejaron claro que trabajaban para Montenegro. Fue cuando dejaron esa carta que encontraste. Saqué la carta de mi bolso y la coloqué sobre la mesa entre los platos intactos. Su presencia física parecía contaminar nuestro espacio, como un objeto maldito. ¿Y el coche?, pregunté, aunque ya conocía parte de la respuesta. Tengo un cliente, Paulo Herrera, que colecciona coches deportivos. Comenté casualmente sobre este modelo y demostró interés inmediato. Ofreció $85,000 en efectivo, sin preguntas. Federico respiró hondo antes de continuar. Ayer por la noche, cuando los hombres de Montenegro llamaron estableciendo el lunes como plazo final, entré en pánico. Sabía que Paulo estaría fuera del país la próxima semana, así que era mi única oportunidad. ¿Y cómo exactamente conseguiste comprar el coche con mi tarjeta? Esta era la parte que más me intrigaba. El límite de la tarjeta adicional que le había concedido para emergencias era muy inferior a ese valor. Federico bajó los ojos, la vergüenza evidente. Hace 3 meses, cuando fuiste al banco a actualizar tus datos catastrales, me pediste que llevara algunos documentos porque tenías la fisioterapia programada a la misma hora. Aproveché vaciló, para solicitar un aumento en el límite de mi tarjeta usando mi firma, concluí. La decepción ardiendo en mi pecho. Asintió, incapaz de mirarme. Fue la primera vez que hice algo así, mamá, lo juro. Estaba desesperado. Un silencio pesado se abatió sobre la mesa. Las ensaladas permanecían intactas. El pan se enfriaba, olvidado. A nuestro alrededor, el restaurante continuaba con su rutina normal. Parejas brindando, familias celebrando, turistas admirando la vista. Nuestro pequeño núcleo de tristeza y decepción era una isla aislada en aquel mar de normalidad. Verónica rompió el silencio. Doña Mercedes, sé que no tenemos derecho a pedir nada, pero estamos realmente asustados. Estas personas, tragó saliva. Ayer por la noche, encontré una nota en el parabrisas de mi coche en el gimnasio. Tenía la dirección de su clase de hidrogimnasia y el horario al que suele ir. Era una advertencia para mostrar que nos están observando. Sentí un escalofrío recorrer mi espina dorsal. La amenaza ahora parecía más real, más cercana. No era solo una cuestión de dinero o traición. Era la seguridad de nuestra familia lo que estaba en juego. ¿Por qué toda esta farsa hoy? La risa, la historia del regalo. Pregunté, aún intentando comprender aquella pieza teatral mal interpretada en mi apartamento. Verónica suspiró. Fue idea mía. Pensé que sería menos humillante para Federico si fingíamos que todo estaba bien, que era un regalo extravagante para mí. Imaginé que usted se enfadaría de cualquier manera, pero al menos no vería lo destrozado que está por dentro. Apretó la mano de mi hijo. No me di cuenta de lo cruel y desconsiderado que esto sería con usted. Le pido disculpas. Miré a los dos, mi hijo quebrado por sus errores y mi nuera intentando protegerlo, incluso en medio del caos que él había creado. Había una dignidad en aquel gesto que me conmovió.
Tal vez Verónica no fuera la joven frívola que siempre imaginé. Tal vez hubiera más profundidad en aquella relación de lo que conseguía vislumbrar hasta entonces. El comprador, Paulo, retomé, volviendo al problema práctico. ¿Realmente pagará $85,000? Sí. Ya confirmé con él esta mañana, antes de ir a tu apartamento. Quedó encantado cuando supo que el coche ya estaba conmigo. Acordamos formalizar mañana a las 10 en la concesionaria. Y el pago sería en efectivo. Lo prefiere así por cuestiones tributarias, explicó Federico, su tono revelando que no estaba en posición de cuestionar las preferencias del cliente. Dinero en efectivo, sin registro bancario, conveniente para alguien en situación desesperada como la de mi hijo. También conveniente para actividades ilícitas, pensé para mis adentros. ¿Y los hombres de Montenegro? ¿Cuándo exigen el pago? El lunes al mediodía, en la oficina. Consulté mi reloj de pulsera. Viernes 20:47. Teníamos menos de 3 días para resolver una situación que parecía imposible. Estamos quebrados, mamá. Federico admitió finalmente, su voz entrecortada. La empresa tiene más deudas que activos. Mi apartamento está hipotecado. El coche de Verónica ya ha sido vendido. Incluso con los $85,000, todavía deberemos a proveedores, al banco, impuestos atrasados. Se derrumbó, las lágrimas finalmente rompiendo la barrera del orgullo. Verónica lo abrazó, sus propias lágrimas silenciosas resbalando por su rostro. Observé la escena con una mezcla de emociones, rabia por la irresponsabilidad, decepción por la mentira, miedo a las amenazas, pero también una punzada de compasión al ver a mi hijo reducido a aquel estado. Mientras reflexionaba, mi teléfono vibró discretamente en el bolso. Era un mensaje de Raquel. Conseguí programar una cita con el gerente de crédito para mañana a las 8:08. Venga preparada con toda la documentación posible. Tomé una decisión en aquel instante. No sería fácil, exigiría sacrificios, pero era la única salida que vislumbraba. Escuchen con atención. Hablé finalmente. Mi voz baja pero firme. Voy a ayudarlos a salir de este agujero, pero con mis condiciones. La mirada de esperanza que iluminó los ojos de mi hijo casi quebró mi determinación, pero mantuve la postura. Primero, el coche se queda conmigo hasta el lunes. Me ocuparé personalmente de ese tal Paulo mañana. Pero mamá, sin interrupciones, Federico. Segundo, traerán absolutamente toda la documentación de la empresa a mi apartamento hoy mismo. Quiero cada factura, cada contrato, cada extracto. Lo analizaré todo durante el fin de semana. Verónica asintió, secándose las lágrimas. Tercero, y más importante, a partir de ahora soy socia mayoritaria de Inmobiliaria Horizontes del Sur. Asumiré el control financiero total hasta que todas las deudas sean saldadas y la empresa vuelva a dar beneficios. Federico pareció aturdido. ¿Socia mayoritaria? Pero mamá, la empresa fue mi sueño, mi creación, que transformaste en pesadilla. Corté secamente. No estoy haciendo esto para castigarte, Federico. Lo estoy haciendo para salvarte a ti, a tu esposa y todo lo que has construido. Cuando la empresa esté saneada, reevaluamos la sociedad. Hasta entonces, continúas como director operativo, haciendo lo que haces mejor, negociar y vender, pero las finanzas quedan bajo mi responsabilidad. Verónica apretó la mano de mi hijo antes de que pudiera protestar nuevamente. Es una propuesta justa, amor. Tu madre tiene experiencia administrativa que nosotros no tenemos. Respiró profundamente, asintiendo lentamente. Tienes razón. Gracias, mamá. No me agradezcas todavía. Hay una condición más, añadí, sintiendo el peso de las palabras que diría a continuación. Iremos a la comisaría mañana después del banco. ¿Qué? Exclamaron al unísono, el pánico visible en sus rostros. No para denunciar el fraude de la tarjeta, aclaré rápidamente, para registrar las amenazas que han recibido. Conozco al inspector Guillermo Suárez desde hace años, desde que me ayudó a resolver un problema de robos en mi antiguo negocio. Es discreto y competente, pero Montenegro se enfurecerá si sabe que involucramos a la policía, argumentó Federico, el miedo evidente en su voz. Montenegro ya está furioso, repliqué, y personas como él prosperan con el silencio de las víctimas. No registraremos su nombre directamente, solo el hecho de que recibimos amenazas. Eso nos dará alguna protección oficial si las cosas empeoran. Mi hijo y mi nuera intercambiaron miradas vacilantes, evaluando las implicaciones de mi propuesta. Finalmente, Federico asintió.
Haremos como dices, mamá. Todas las condiciones. Hice una señal al camarero, pidiendo la cuenta. Las ensaladas permanecían intactas, pero la decisión estaba tomada. Mientras esperábamos, miré a los dos jóvenes frente a mí, abatidos, asustados, pero con un brillo renovado de esperanza en los ojos. Una última cosa, dije, manteniendo la voz baja para que solo ellos me escucharan. Lo que hicieron fue incorrecto en tantos niveles que ni siquiera sé por dónde empezar. Utilizaron mi nombre, mi crédito, mi confianza. Eso es imperdonable bajo circunstancias normales. Bajaron los ojos aceptando la reprimenda. Pero somos familia, y la familia no se abandona en el momento más difícil, por más dolorosa que sea la situación. Hice una pausa, dejando que mis palabras penetraran. Superaremos esto juntos, y cuando todo termine, quizás podamos reír de verdad, no a costa unos de otros, sino por la alegría de haber vencido unidos. Al salir del restaurante, el aire fresco de la noche costera llenó mis pulmones. El cielo estrellado de Viña del Mar brillaba sobre nosotros, indiferente a los dramas humanos que se desarrollaban bajo su vastedad. En el estacionamiento, el coche rojo reluciente aguardaba, ya no un símbolo de traición, sino ahora la primera pieza de un complejo rompecabezas que debíamos armar para salvar a nuestra familia. Entregué las llaves a Federico. Tú conduces hasta mi apartamento. Mañana empezamos temprano. Mientras arrancaba el motor, Verónica se sentó en el asiento trasero y yo ocupé el lugar del copiloto. Observé el perfil de mi hijo, concentrado en la carretera ante nosotros. A pesar de todo, todavía veía en él al niño que un día juró que sería un gran empresario como papá. El sueño se había transformado en pesadilla, pero aún había tiempo para despertar, y yo estaría allí, como siempre estuve, para ayudarlo a encontrar el camino de regreso. Cuando el coche avanzaba por la avenida costera, las luces de la ciudad reflejándose en las ventanillas, comprendí una verdad profunda que solo la edad y la experiencia pueden revelar. A veces es necesario que todo se derrumbe para poder construir algo más sólido, más auténtico, más duradero. Y aunque nunca habría deseado esta crisis, quizás era exactamente lo que nuestra familia necesitaba para sanar heridas que ni siquiera sabíamos que existían. La noche fue larga e inquieta. Mientras Federico y Verónica dormían en la habitación de invitados, yo permanecía en la sala de mi apartamento, rodeada por pilas de documentos de Inmobiliaria Horizontes del Sur, papeles esparcidos por el suelo, sobre la mesa central, ocupando cada centímetro del sofá, un laberinto financiero que narraba la historia del colapso del sueño de mi hijo. A medida que las horas avanzaban y la madrugada se profundizaba, fui construyendo un panorama completo de la situación. Contratos firmados sin revisión adecuada, préstamos contraídos a intereses exorbitantes, cheques posfechados en secuencia vertiginosa, uno cubriendo al anterior en un castillo de naipes a punto de desmoronarse. Entre los documentos, encontré una libreta de anotaciones personales de Federico que revelaba su estado de ánimo en los últimos meses, frases desesperadas, cálculos garabateados, intentos frustrados de encontrar salidas. En la última página, una frase subrayada varias veces me hizo tragar en seco. No puedo dejar que mamá lo descubra. Ella sacrificó todo por mí. Esto la mataría. Cuando el reloj marcó las 4 de la madrugada, organicé los documentos en carpetas por orden de prioridad. Separé aquellos que llevaría al banco en unas horas y seleccioné los más relevantes para presentar al inspector Guillermo. Entonces, hice algo que no hacía desde hacía años. Preparé un termo de café fuerte. Sería un día largo y necesitaría toda la energía disponible. El sol apenas despuntaba en el horizonte cuando escuché pasos vacilantes en el pasillo. Verónica apareció en la puerta de la sala, el cabello despeinado, ojos hinchados de quien apenas durmió. ¿Usted no descansó nada?, preguntó, su voz ronca de sueño. Cuando llegas a mi edad, dormir se convierte en un lujo prescindible, respondí, extendiéndole una taza de café, que aceptó con una sonrisa tímida. Federico todavía duerme. Tomó el calmante que el médico le recetó el mes pasado, cuando comenzaron los ataques de pánico. Ataques de pánico. Una cosa más que mi hijo me había ocultado. ¿Cuántos otros secretos existirían todavía? No lo juzgue tan duramente, doña Mercedes. Verónica habló, como si leyera mis pensamientos. Se sentó en el único sillón libre de papeles.
Federico intentó protegerla todo el tiempo. Incluso cuando las cosas comenzaron a desmoronarse, mantenía una fachada optimista en las visitas familiares. Decía que no podía decepcionarla después de todo el sacrificio que usted hizo para criarlo. La mayor decepción no fue el fracaso en los negocios, Verónica. Fue la mentira, la falta de confianza en mí. Bajó los ojos, asintiendo levemente. Al principio, eran pequeños problemas que él creía que resolvería pronto. Cuando se dio cuenta de la gravedad, ya era demasiado tarde. El orgullo y la vergüenza hablaron más alto. Hizo una pausa, sorbiendo el café. Yo también me equivoqué. Incentivé el estilo de vida que no podíamos mantener, las apariencias, las fiestas. Solo cuando descubrí las amenazas me di cuenta de lo hundidos que estábamos. Observé a mi nuera con nuevos ojos. Bajo la capa de maquillaje caro y ropa de marca que solía usar, había una mujer luchando para mantener unido lo que quedaba de su matrimonio y dignidad. ¿Cómo se conocieron?, pregunté súbitamente, dándome cuenta de que a pesar de los 5 años de relación, sabía muy poco sobre Verónica antes de convertirse en la esposa de mi hijo. Una sonrisa genuina iluminó su rostro cansado. En la biblioteca municipal. Yo estudiaba para oposiciones públicas y Federico investigaba sobre el mercado inmobiliario local. Tiró una pila de libros intentando alcanzar una enciclopedia en la estantería más alta. Y ayudé a recoger el desorden y acabamos conversando durante horas. Biblioteca, no pude ocultar la sorpresa. La imagen que tenía de Verónica era la de alguien más interesada en escaparates de tiendas que en libros. Me licencié en letras, doña Mercedes. Daba clases en una academia preparatoria antes de que Federico insistiera en que podría dedicarme a cosas más interesantes. Creo que se sentía más seguro siendo el único proveedor. Orgullo masculino, ¿sabe? No sabía eso. No sabía que mi nuera tenía formación académica, que enseñaba, que conoció a mi hijo en un ambiente intelectual. Cuántas otras cosas sobre mi propia familia desconocía, entretenida en juicios superficiales. El ruido de la puerta del dormitorio interrumpió nuestra conversación. Federico apareció abatido, ojeras profundas marcando su rostro joven. Por un instante, me recordó tanto a su padre en los últimos meses antes del infarto que sentí una opresión en el corazón, la misma expresión de derrota, el mismo andar arrastrado. «Buenos días», murmuró aceptando la taza que le ofrecí. «¿A qué hora vamos al banco?» «En 1 hora. Tenemos tiempo para un desayuno rápido. Prepararé algo mientras se arreglan». «No hace falta que te molestes, mamá. No tengo hambre». «No pregunté si tienes hambre, Federico. Dije que vamos a comer». Nadie enfrenta un día como el que tenemos por delante con el estómago vacío. Mi tono no admitía réplica. Era el mismo que utilizaba cuando él, adolescente, intentaba salir para la escuela sin desayunar. Algunas dinámicas entre madres e hijos nunca cambian, sin importar cuántos años pasen. Durante el desayuno silencioso, observé a los dos. Parecían niños perdidos, esperando que alguien mayor y más sabio les mostrara el camino de vuelta o a casa. Y de cierto modo, era exactamente eso lo que haría hoy. A las 7:45, estacioné el coche deportivo frente al Banco Nacional Andino. Algunos transeúntes giraron la cabeza para admirar el vehículo. Irónicamente, el símbolo material que desencadenó toda esta crisis ahora nos transportaba en nuestro viaje para solucionarla. Raquel nos esperaba en la entrada, impecable en su traje azul marino. Su sonrisa profesional vaciló ligeramente al ver el estado abatido de Federico y Verónica. «Doña Mercedes, buenos días. ¿Vamos a la sala de reuniones? El señor Alejandro Vidal, nuestro gerente de crédito, ya nos está esperando». Seguimos por los pasillos relucientes del banco hasta una sala acristalada en la 2ª planta. Alejandro Vidal, un hombre de unos 50 años con cabellos canosos meticulosamente peinados, se levantó para saludarnos. Su mirada analítica nos evaluó rápidamente mientras estrechaba nuestras manos. «Raquel me puso al tanto de la situación, señora Orellana. Una posición bastante delicada, debo decir. Delicada. Un eufemismo elegante para el desastre financiero que se revelaba en las carpetas que coloqué sobre la mesa. Durante la hora siguiente, expuse detalladamente la situación de Inmobiliaria Horizontes del Sur, el fraude con mi tarjeta, las deudas con prestamistas, las amenazas. Federico ocasionalmente
Complementaba con información técnica, su voz ganando algo de seguridad cuando hablaba de los aspectos del negocio que aún dominaba. Alejandro Vidal escuchaba atentamente, haciendo anotaciones puntuales, su rostro manteniendo la neutralidad profesional. Cuando terminé mi exposición, entrelazó los dedos sobre la mesa, pensativo. ¿Qué propone exactamente, señora? Quiero regularizar la situación de la tarjeta, obviamente. Asumo la responsabilidad del pago, siempre que quede registrado que hubo uso indebido, aunque no deseo proseguir con denuncia criminal contra mi hijo. El gerente asintió. Eso puede arreglarse. En cuanto a las deudas de la empresa, propongo una renegociación global. Tengo una inversión a largo plazo que puede servir como garantía para un préstamo de recuperación. Además, el coche, aunque adquirido de forma irregular, es un activo que puede entrar en la negociación. Y la empresa, asumiré el control financiero como socia mayoritaria. Tengo experiencia en administración. Construí y dirigí un colegio exitoso durante 20 años y más tarde una pequeña posada. Sé cómo recuperar un negocio. Alejandro consultó algunos datos en su ordenador. Usted tiene un historial impecable con nosotros, doña Mercedes. Su puntuación crediticia es una de las mejores de la sucursal. Eso cuenta mucho a su favor. Sin embargo, la situación de Inmobiliaria Horizontes del Sur es extremadamente complicada. Soy consciente. Por eso he traído un plan de reestructuración. Abrí otra carpeta, entregándole un documento que había preparado durante la madrugada. Reducción inmediata de costos operativos, venta de activos no esenciales, renegociación con proveedores y una nueva línea de negocios enfocada en viviendas populares del programa habitacional del gobierno que tiene financiación garantizada. El gerente examinó el documento, sus cejas alzándose en sorpresa. Esto es impresionantemente detallado para algo preparado en tan poco tiempo. No dormí esta noche, respondí simplemente. Intercambió una mirada con Raquel, que asintió discretamente. Necesitaré algunas horas para analizar todo con nuestro equipo de crédito corporativo. ¿Podemos reunirnos nuevamente a las 4 de la tarde? Perfecto. Tenemos otra parada importante antes de eso. Cuando salimos del banco, Verónica parecía más animada. Usted estuvo increíble ahí dentro. Parecía una ejecutiva experimentada presentando ante inversores. ¿De dónde sacó todos esos conocimientos sobre el mercado inmobiliario actual? Internet, querida. Pasé la mitad de la noche investigando. A mi edad el sueño es escaso, pero la curiosidad permanece insaciable. Federico permanecía silencioso, una mezcla de admiración y vergüenza en su semblante. Gracias, mamá, dijo finalmente, su voz casi inaudible. No me agradezcas todavía. Apenas estamos comenzando. Nuestra siguiente parada fue la comisaría de delitos financieros. El edificio austero contrastaba con la arquitectura moderna del entorno. En el interior, el olor característico a papel antiguo y café fuerte me trajo recuerdos de la última vez que estuve allí, cuando unos jóvenes intentaron aplicar una estafa de reservas falsas en mi posada. Años atrás, el inspector Guillermo Suárez nos recibió en su oficina modesta. A sus 54 años, mantenía la postura erguida y la mirada perspicaz que lo caracterizaban desde los tiempos en que inició su carrera policial. Sus cabellos, antes negros, ahora exhibían hebras plateadas en las sienes, confiriéndole un aire aún más respetable. Doña Mercedes, ¿cuánto tiempo? ¿A qué debo el honor? Su sonrisa cordial disminuyó al notar nuestras expresiones tensas. Problema serio, supongo. Extremadamente, Guillermo. Permíteme presentarte a mi hijo Federico y a mi nuera Verónica. Después de las formalidades iniciales, expuse la situación, omitiendo deliberadamente la parte del fraude con la tarjeta, pero enfatizando las amenazas recibidas por la familia. Federico, reticente al principio, acabó proporcionando detalles sobre Montenegro y sus secuaces, incluyendo descripciones físicas y el contenido de las amenazas verbales que había recibido. El inspector escuchó atentamente, tomando notas en un bloc. Cuando Federico mencionó el plazo del lunes para el pago, Guillermo frunció el ceño. Ese tal Montenegro no me es desconocido. Hemos recibido informes similares en los últimos meses. Empresarios en dificultades, préstamos predatorios, amenazas. Parece que está expandiendo sus operaciones en la región. ¿Cree que son realmente peligrosos o solo intimidación? Pregunté, la preocupación evidente en mi voz.
Guillermo consideró la pregunta por un momento. Diría que ambos. Hasta ahora, no hemos tenido casos de violencia física comprobada, pero las amenazas son bastante específicas y detalladas, lo que sugiere vigilancia real de las víctimas, como en el caso de la nota en el coche de Verónica, mencionando mi hidrogimnasia. Exactamente, hacen los deberes, conocen rutinas, familiares, puntos débiles. ¿Y qué podemos hacer?, preguntó Federico, la desesperación impregnando su voz. Oficialmente, voy a registrar una denuncia por amenazas y extorsión. Aumentaremos el patrullaje en las áreas que frecuentan y podemos proporcionar escolta policial discreta el día del pago, si deciden seguir adelante con eso. No tenemos muchas opciones, intervino Verónica. El dinero del coche solo cubre parte de la deuda. Hasta completar el valor total, necesitamos ganar tiempo. El inspector asintió comprensivo. En ese caso, sugiero encarecidamente que el pago se realice en un lugar público, durante el día, y mantengan contacto constante conmigo. Nos entregó una tarjeta con su número personal. Cualquier movimiento sospechoso, llámenme inmediatamente, no importa la hora. Después de rellenar los formularios necesarios y formalizar la denuncia, dejamos la comisaría con una mezcla de alivio y aprensión. Tener el apoyo oficial aportaba cierta seguridad, pero también hacía la amenaza más real, más tangible. ¿Y ahora?, preguntó Federico mientras caminábamos hacia el estacionamiento. Ahora vamos a la concesionaria a encontrarnos con ese tal Paulo Herrera, respondí, consultando el reloj. Tenemos 2 horas antes de volver al banco, tiempo suficiente para entender mejor esa negociación del coche. Autopremium ocupaba un terreno privilegiado en la avenida principal de Viña del Mar. Su fachada de cristal espejado reflejaba el cielo azul de aquella mañana soleada, creando una imagen de opulencia calculada para impresionar a potenciales compradores. En el interior, coches importados resplandecían bajo luces estratégicamente posicionadas, cada vehículo acompañado de una placa discreta que exhibía precios que harían que la mayoría de los mortales se atragantaran. Fuimos recibidos por un vendedor joven, impecablemente vestido, cuya sonrisa ensayada vaciló cuando Federico preguntó por Paulo Herrera. El señor Herrera no suele atender en el showroom. Él es el propietario, lo sé, completó mi hijo. Dígale que Federico Orellana está aquí respecto al coche rojo. El vendedor dudó un instante antes de conducirnos a una sala reservada en la parte trasera de la concesionaria. Algunos minutos después, Paulo Herrera entró, un hombre de unos 60 años, bajo y fornido, cabello teñido de negro, traje italiano que parecía ligeramente estrecho en su complexión robusta. Su perfume intenso llegó a nuestras narices segundos antes que él mismo. «Federico, qué agradable sorpresa». Su voz grave contrastaba con el apretón de manos flojo que ofreció. Sus ojos pequeños y perspicaces evaluaron rápidamente a Verónica y se demoraron en mí con curiosidad. Y estas adorables señoras serían mi esposa Verónica y mi madre, Mercedes Orellana, presentó Federico. Venimos a hablar sobre el coche. La sonrisa de Paulo disminuyó a algunos milímetros. Espero que no haya cambiado de opinión. Ya reservé el importe que acordamos. En realidad, intervine dando un paso adelante. Soy yo quien quisiera discutir algunos detalles de esa transacción, señor Herrera. El coche fue adquirido con mi tarjeta, por lo tanto, técnicamente, me pertenece. Paulo Herrera me estudió con más atención, su sonrisa ahora completamente ausente. Entiendo. Y la señora desea transparencia. Mi hijo mencionó que el pago sería en efectivo, $85,000 en dinero contante y sonante. Prefiero discreción en mis negocios, Silcraera. Orellana, ¿algún problema con eso? Ninguno. Siempre que todo esté debidamente documentado. Recibo oficial, transferencia de propiedad, impuestos pagados, lo básico que se espera de una transacción legal. Paulo rió, un sonido corto y seco. Federico no mencionó esos detalles burocráticos cuando hablamos. Federico estaba bajo extrema presión y puede haber acordado términos que no son aceptables para mí. Mantuve la mirada firme, sin parpadear. El coche sale de la concesionaria solo con documentación completa. De lo contrario, será devuelto como compra no autorizada y usted tendrá que lidiar directamente con Autopremium. Un silencio tenso llenó la sala. Paulo me miraba como si intentara determinar hasta dónde estaba dispuesta a llegar. Tras algunos instantes,
Su rostro arrugado se abrió en una sonrisa que no llegaba a los ojos. Usted me recuerda a mi difunta madre, doña Mercedes, testaruda como una mula, pero sensata en sus principios. Se volvió hacia Federico. No mencionaste que tu madre estaba tan involucrada en tus negocios. Es una situación reciente, respondió mi hijo, visiblemente incómodo. Paulo se rascó el mentón, pensativo. Muy bien, podemos hacerlo a la manera tradicional. El precio tendrá que ajustarse para cubrir los impuestos, claro. Digamos 78,000 con todo documentado. 82,000, contrapropuse sin titubear. Y necesitamos cerrar hoy. Ahora, preferiblemente. Usted es dura negociando. Paulo sonrió, ahora con genuino divertimento. 80,000. Y cerramos en 1 hora. Necesito llamar a mi contador para preparar la documentación. Trato hecho, acordé extendiendo mi mano, que él estrechó con más firmeza esta vez. Mientras Paulo se retiraba para hacer los arreglos necesarios, Federico me miró atónito. ¿Cómo hiciste eso? Él nunca acepta negociar. Tu Paulo Herrera puede ser un hombre de negocios experimentado, pero yo administré un colegio durante 20 años en una ciudad con políticos y funcionarios difíciles. Tratar con tipos complicados era parte de la rutina. Sonreí, sintiendo una confianza que no experimentaba desde hacía mucho tiempo. Además, él se dio cuenta de que ya no estaba negociando con un joven desesperado, sino con una señora que no tiene nada que perder. 2 horas después, salíamos de la concesionaria con un cheque certificado de $80,000 a nombre de Inmobiliaria Horizontes del Sur y toda la documentación en regla. Paulo Herrera, sorprendentemente, me invitó a un café en otra ocasión, mencionando oportunidades de negocio que podrían interesarnos. Decliné educadamente, pero guardé su tarjeta. Nunca se sabe cuándo un contacto inesperado puede resultar útil. ¿Directo al banco ahora?, preguntó Verónica mientras entraba en el coche que Federico había alquilado para sustituir al Deportivo Rojo, que ahora pertenecía oficialmente a Paulo Herrera. Sí, y después tenemos otra parada importante que hacer. ¿Dónde?, cuestionó Federico encendiendo el motor. En el Centro Comunitario Vida Nueva. Ante sus miradas confusas expliqué. Hidrogimnasia. Martes y viernes a las 17 horas. Mi rutina de 15 años. Si Montenegro nos está observando, quiero que vea que no alteramos nuestros hábitos, que continuamos con la vida normal. La reunión con Alejandro Vidal a las 4 de la tarde fue sorprendentemente productiva. El banco aceptó nuestro plan de reestructuración con algunas modificaciones menores. Se congelarían los intereses de la deuda principal durante 6 meses, permitiéndonos respirar mientras reorganizábamos la empresa. A cambio, yo aportaría como garantía adicional el título de propiedad de mi apartamento, una decisión difícil pero necesaria. Cuando dejamos el banco, ya con el cheque depositado y los acuerdos firmados, Federico parecía 10 años más joven. Una chispa de esperanza brillaba en sus ojos, reemplazando la desesperación de las últimas semanas. Mamá, esto es, no tengo palabras, balbuceó mientras caminábamos hacia el coche. Arriesgaste todo por mí, después de lo que hice. No lo hago solo por ti, Federico, respondí con franqueza. Lo hago por Verónica, por mí, por nuestra familia, y porque no voy a permitir que un prestamista como Montenegro destruya lo que has construido, por más errores que hayas cometido. El fin de semana transcurrió en un torbellino de actividad. Mi apartamento se transformó en un improvisado centro de operaciones. Lucrecia, mi hija abogada, se unió a nosotros el sábado por la mañana después de un vuelo apresurado desde Santiago. Su reacción inicial al descubrir lo que Federico había hecho fue explosiva, como cabía esperar. Podrías haber arruinado todo lo que mamá construyó con tanto esfuerzo, le espetó, apuntándole con el dedo mientras él permanecía cabizbajo, aceptando la reprimenda como un penitente. Basta, Lucrecia, intervine finalmente. Tu hermano cometió errores graves, pero está pagando por ellos. Ahora necesitamos tu experiencia jurídica, no tu juicio. Respiró hondo, ajustó su blazer impecable con un gesto brusco y asumió su postura profesional. ¿Qué contratos hay que revisar primero? Con Lucrecia analizando la documentación legal e identificando resquicios para renegociación, Verónica sorprendió a todos revelando un talento desconocido para la organización financiera. Enseñé matemáticas financieras durante 2 años antes de dejar de trabajar, explicó,
mientras creaba complejas hojas de cálculo de flujo de caja proyectado. Siempre tuve facilidad con los números. ¿Por qué abandonaste tu carrera?, pregunté, curiosa sobre esta faceta desconocida de mi nuera. Intercambió una mirada rápida con Federico antes de responder. Pensábamos que sería mejor para la imagen de la empresa si me dedicaba a ser la esposa perfecta del empresario exitoso. Fiestas, cenas con clientes, apariencias. Su voz cargaba un arrepentimiento palpable. Fue también mi elección. Me dejé llevar por la ilusión de estatus. El domingo, con el apoyo técnico de un contador recomendado por Alejandro Vidal, finalizamos un inventario completo de activos y pasivos. La situación era alarmante, pero no irremediable. El cheque de la venta del coche cubriría gran parte de la deuda con Montenegro, pero aún faltaban unos $20,000 para completar el monto exigido. «Venderé mis joyas», declaró Verónica aquella noche, abriendo una caja de terciopelo azul marino que contenía las pocas piezas que aún no había negociado. Mi conjunto de zafiros debería cubrir el resto. «No», decidí tras un momento de reflexión. «Guarden las joyas. Tengo un plan mejor para mañana». El lunes amaneció con un cielo cargado de nubes grises, presagiando tormenta, una metáfora perfecta para lo que nos aguardaba. Desperté antes de que sonara la alarma, tras una noche entrecortada por pesadillas, donde figuras sombrías invadían mi apartamento, amenazando a mi familia. A las 8 de la mañana, dejé a Federico, Verónica y Lucrecia revisando los documentos finales y me dirigí sola al Centro Comunitario Vida Nueva, no para hidrogimnasia, sino para un encuentro concertado la víspera por teléfono. Amparo Gutiérrez, mi amiga de décadas y propietaria de la florería Las Camelias, la más tradicional de la ciudad, me esperaba en la cafetería anexa al centro. «Mercedes, ¿qué cara traes? Parece que has visto un fantasma», exclamó al verme llegar. Amparo mantenía la vitalidad que siempre la caracterizó, incluso a sus 71 años. Su cabello teñido de rojo vibrante y el lápiz labial a juego eran su marca registrada. «Casi eso», respondí, aceptando el cálido abrazo que me ofrecía. «Necesito un favor, Amparo, un favor significativo». Durante la siguiente hora, expuse la situación a mi amiga, omitiendo solo los detalles más comprometedores sobre el fraude con la tarjeta. Amparo escuchó atentamente, su rostro expresivo alternando entre sorpresa, indignación y preocupación. «Déjame ver si entiendo», dijo, después de que terminara. «¿Quieres que finja ser una inversora interesada en el local comercial contiguo a mi florería, que casualmente pertenece a la inmobiliaria de tu hijo, y que aparezca hoy en la reunión con ese tal Montenegro?» «Exactamente. Necesitamos testigos externos, personas que puedan confirmar nuestra versión si algo sale mal». Amparo tamborileó con sus largas uñas en la mesa, pensativa. «¿A quién más has llamado?» «A Joaquín Esteves». «¿El capitán?» Amparo alzó las cejas, sorprendida. «Aquel vecino tuyo tan severo que parece salido de una película de guerra. Ex oficial naval, respeta la jerarquía y detesta a los criminales. Aceptó de inmediato cuando lo llamé ayer». Una lenta sonrisa se formó en el rostro de mi amiga. «Mercedes Orellana, siempre fuiste la más astuta de nuestro grupo. Mientras planeábamos pequeñas fiestas en el instituto, tú ya ibas 3 pasos por delante, tramando estrategias». Tomó mi mano, apretándola con fuerza. «Cuenta conmigo. ¿A qué hora debo estar allí?» «A las 11:30. Vístete como la empresaria exitosa que eres. Queremos causar impresión». Cuando regresé al apartamento, encontré a Federico al teléfono, negociando fervientemente con un proveedor. Su rostro, antes abatido, ahora mostraba la determinación que conocía bien, la misma que exhibía cuando, siendo niño, decidía armar rompecabezas complejos sin parar hasta terminar. «Conseguí una prórroga para los pagarés», anunció al colgar. 3 meses con reducción del 15% en los intereses. «Excelente. ¿Dónde está Verónica?» Fue a buscar los documentos actualizados a la notaría. Lucrecia está con ella. Vaciló, pasándose la mano por el cabello. «Mamá, sobre hoy tengo miedo. Estos tipos no bromean». Me senté a su lado en el sofá, tomando sus manos entre las mías. Noté callosidades que no existían antes, marcas de trabajo duro reciente, quizás de las horas ininterrumpidas revisando documentos. «Yo también tengo miedo, hijo. Sería tonta si no lo tuviera, pero el miedo nunca impidió que tu madre hiciera lo necesario». Sonreí,
intentando transmitir una confianza que no sentía plenamente. ¿Recuerdas cuando aquella tormenta destruyó parte del techo del colegio, la víspera de las evaluaciones finales, con todos los exámenes programados? Recuerdo. Sonrió débilmente. Subiste allí mismo con el viento aún fuerte y coordinaste la reparación de emergencia. Y conseguimos abrir al día siguiente, sin cancelaciones. Apreté sus manos con más fuerza. Hoy es solo otra tormenta, Federico. Vamos a repararla juntos. A las 11:15, nuestro pequeño ejército familiar estaba reunido en la oficina de Inmobiliaria Horizontes del Sur. Yo, Federico y Verónica, Lucrecia, con su carpeta de documentos jurídicos, Amparo, vistiendo un elegante conjunto rojo que combinaba con su cabello, y Joaquín Esteves, imponente con su blazer azul marino con botones dorados que recordaban su pasado militar. Postura erguida como si aún estuviera en un navío de guerra. El inspector Guillermo había sido fiel a su palabra. Un coche policial camuflado estacionó discretamente al otro lado de la calle, y 2 agentes de paisanos circulaban por la acera, fingiendo ser peatones comunes. Recuerden el plan, recapitulé. Amparo y Joaquín fingen interés en el inmueble del centro comercial. Estamos en medio de una reunión de negocios normal cuando llegue Montenegro. Federico conduce la negociación principal. Yo intervengo solo si es necesario. ¿Y si perciben la trampa?, cuestionó Lucrecia, siempre la pragmática. No es una trampa, querida, es protección. Estamos pagando lo que debemos, pero en nuestros términos, con testigos respetables. El reloj de la pared marcaba las 11:45 cuando la puerta de recepción se abrió. La secretaria, previamente instruida, condujo a 3 hombres a la oficina principal. El primero, presumiblemente Montenegro, me sorprendió. Esperaba un estereotipo de villano, gordo, malhumorado, ostentando joyas vulgares. En su lugar, vi a un hombre de mediana edad, elegantemente vestido, cabello canoso bien recortado y una sonrisa educada que no alcanzaba sus ojos fríos. Los 2 hombres que lo acompañaban, sin embargo, encajaban perfectamente en el estereotipo de matones. Cuerpos musculosos mal contenidos en trajes baratos, expresiones impasibles, ojos constantemente escudriñando el ambiente en busca de amenazas. «Señor Orellana», saludó Montenegro, extendiendo la mano hacia Federico. «Veo que tenemos una reunión animada hoy. No esperaba público». Su tono era ligero, pero la amenaza velada resultaba perceptible. «Estamos en medio de una negociación importante», explicó mi hijo con una calma que me sorprendió. «La señora Gutiérrez está interesada en expandir su florería y el capitán Esteves representa a un grupo de inversores». Montenegro analizó a los presentes con ojos perspicaces. Amparo correspondió con su sonrisa más encantadora, mientras Joaquín mantuvo la expresión impenetrable que seguramente había perfeccionado durante décadas en la Marina. Fascinante. Tal vez podamos retomar nuestro asunto particular más tarde. No será necesario, intervino Federico. Podemos resolverlo ahora mismo. Tengo el importe acordado. Abrió una carpeta sobre la mesa, revelando un sobre marrón. $60,000, conforme a lo acordado. Montenegro frunció el ceño. Su memoria falla, señor Orellana. El importe era de 75,000. El acuerdo original era de 60,000, replicó mi hijo, deslizando un papel por la mesa. Aquí tiene la copia del contrato firmado por usted, con firma certificada. Montenegro tomó el documento, estudiándolo con una expresión que mezclaba irritación y cierto respeto reticente. Era una jugada arriesgada que Lucrecia había sugerido, aprovechar la presencia de testigos para cuestionar el monto inflado que sabíamos que Montenegro intentaría cobrar. Parece que me equivoqué, se dio tras un momento. Los intereses adicionales que discutimos verbalmente no constan en el contrato, completó Federico. Y como mi abogada puede confirmar, señaló a Lucrecia, que asintió profesionalmente. Los acuerdos verbales no documentados no tienen el mismo peso legal. Un silencio tenso llenó la sala. Los 2 matones se miraron, inquietos por el rumbo de la conversación. Montenegro mantuvo los ojos fijos en Federico, como un depredador evaluando si la presa merece el esfuerzo de la caza. Veo que ha aprendido algunas lecciones desde nuestro último encuentro, señor Orellana. Impresionante. Su mirada se desvió hacia mí, identificando correctamente la fuente de la nueva estrategia.
Usted debe ser la famosa madre que mencionó algunas veces. Mercedes Orellana, me presenté extendiendo la mano, que él estrechó con formalidad sorprendente. Soy la nueva socia mayoritaria de Inmobiliaria Horizontes del Sur. Comprendo. Una reestructuración familiar interesante. Se volvió hacia el sobre la mesa. ¿El pago es en efectivo? Cheque certificado, respondió Federico. Más seguro para todos los involucrados. Y tenemos un recibo preparado para su firma, confirmando la liquidación total de la deuda. El rostro de Montenegro se endureció. Preferimos discreción en nuestras transacciones, como bien sabe. Y nosotros preferimos transparencia, repliqué, manteniendo la voz calma pero firme, especialmente cuando implica sumas significativas. Estoy segura de que usted, como empresario experimentado, comprende la importancia de una documentación adecuada. Uno de los matones dio un paso adelante, claramente molesto por el rumbo de la conversación, pero Montenegro lo detuvo con un gesto discreto. Sus ojos fríos calculaban rápidamente, evaluando la situación, la oficina llena de testigos respetables, la abogada con su carpeta de documentos, el exmilitar cuya postura indicaba que no se intimidaría fácilmente. Naturalmente, acordó finalmente, su voz suave contrastando con la tensión palpable en el ambiente. Los negocios son negocios después de todo. En los siguientes 15 minutos, finalizamos la transacción con una formalidad casi surrealista. Montenegro examinó el cheque certificado, firmó el recibo de liquidación preparado por Lucrecia e incluso intercambió tarjetas con Amparo, que mantuvo su interpretación de potencial inversora con maestría impresionante. Ha sido un placer conocerla, señora Orellana, dijo Montenegro al despedirse, sosteniendo mi mano un poco más tiempo del necesario. Admiro a las personas que saben cómo adaptar situaciones a su favor. Si algún día necesita capital para inversiones menos convencionales, mi despacho está a su disposición. Agradezco la oferta, señor Montenegro, pero prefiero métodos tradicionales de financiación. Sostuve su mirada sin vacilar. Y espero sinceramente que nuestros caminos no vuelvan a cruzarse. Una sonrisa fría jugó en sus labios. El futuro es impredecible, señora, pero respeto su posición. Que tengan un buen día. Cuando la puerta se cerró tras ellos, el aire pareció regresar a la sala. Amparo fue la primera en romper el silencio, soltando un largo suspiro dramático. Santo cielo, Mercedes, ese hombre tiene ojos de serpiente. Me sentí como si estuviera siendo hipnotizada. Joaquín bufó, ajustando los puños de su camisa. Típico depredador urbano. Vi muchos como él en mis tiempos de patrulla costera. Intimidan con elegancia, pero retroceden cuando se les enfrenta adecuadamente. Lucrecia verificó por la ventana confirmando que el trío realmente había abandonado el edificio. Funcionó, declaró incrédula. Realmente funcionó. Federico, que había mantenido una compostura admirable durante toda la reunión, finalmente se desplomó en la silla, visiblemente tembloroso. Creí que mi corazón iba a explotar, confesó, cediendo la adrenalina lugar al alivio. Cuando cuestionó el importe, «Estuviste brillante, amor», se acercó Verónica abrazándolo por los hombros. Firme, profesional, exactamente como planeamos. Me dejé caer en la silla más cercana, sintiendo el peso de los últimos días finalmente cobrar su precio. «Conseguimos la primera etapa», murmuré, masajeando mis sienes. «Ahora viene el verdadero desafío, reconstruir este negocio desde cero». «No desde cero, mamá», corrigió Federico, recuperando algo de color. «Tenemos la estructura, la cartera de clientes y ahora», miró a Verónica, que asintió alentadoramente, «tenemos una nueva visión para la empresa». En las semanas siguientes, nos sumergimos en un proceso intenso de transformación de Inmobiliaria Horizontes del Sur. Las medidas de emergencia aprobadas por el banco se implementaron con rigor. Reducción de costos operativos, cierre temporal de la sucursal menos rentable, renegociación con proveedores. Verónica se reveló como una administradora nata, asumiendo la gestión financiera cotidiana con una competencia que me sorprendió. «Años observándote a ti y haciendo cursos online a escondidas», me confió cierta tarde, mientras revisábamos el flujo de caja proyectado. «Siempre supe que algún día necesitaríamos un enfoque más profesional, solo que no imaginé que sería así». Federico, libre del peso de las decisiones financieras, floreció nuevamente en el papel que siempre desempeñó mejor: relaciones con clientes y prospección de negocios. Su habilidad natural para la comunicación,
temporalmente opacada por la desesperación de la crisis, regresó con fuerza total cuando presentó nuestro nuevo proyecto al ayuntamiento, un complejo de viviendas populares utilizando terrenos previamente descartados por otros promotores. La idea fue de mi madre, insistió durante la presentación, haciendo cuestión de darme crédito ante el secretario municipal de Vivienda. Ella identificó una oportunidad donde solo veíamos problemas. El proyecto fue aprobado preliminarmente, con incentivos fiscales que mejoraron significativamente nuestras proyecciones financieras. En 3 meses, Inmobiliaria Horizontes del Sur ya operaba en números positivos, modestamente, pero consistentemente. En una tarde particularmente agradable de otoño, 6 meses después de la fatídica visita de Federico con la tarjeta fraudulenta, nos reunimos para almorzar en el restaurante Mar Azul, el mismo donde tuvimos nuestra dolorosa conversación de revelaciones. Esta vez, sin embargo, el ambiente era de celebración contenida. Un brindis, propuso Lucrecia levantando su copa de vino, por la resurrección de Inmobiliaria Horizontes del Sur y por la nueva sociedad Orellana en Orellana, por la valentía de mamá, añadió Federico, sus ojos brillando con emoción genuina, que nos enseñó que nunca es tarde para recomenzar y que familia significa mucho más que compartir éxitos, significa enfrentar juntos los fracasos también. Verónica, ahora oficialmente directora financiera de la empresa, con su nombre recién añadido al contrato social, levantó su copa de agua. El embarazo de 2 meses exigía abstinencia alcohólica. Por la verdad, que por más dolorosa que sea siempre libera. Levanté mi propia copa, observando los rostros a mi alrededor, mis hijos, mi nuera, mi familia imperfecta y maravillosa. Por la última risa, propuse, haciéndolos sonreír con la referencia a la frase que Federico usó aquel día fatídico. No la que viene de la burla o del triunfo sobre los demás, sino la que nace de la alegría de superar juntos los obstáculos que la vida coloca en nuestro camino. Queridos amigos que me han acompañado hasta aquí, mientras contemplo el atardecer desde mi apartamento en el edificio Mirador del Pacífico, siento la necesidad de compartir las lecciones que esta experiencia me ha dejado. Nunca imaginé que a mis 68 años enfrentaría una crisis familiar que sacudiría los cimientos de todo lo que creía conocer sobre mis seres queridos. Todo comenzó con aquellas palabras que helaron mi sangre. Mamá, le acabo de comprar un coche de $80,000 a Verónica y lo pagué con tu tarjeta. Mi hijo, Federico, sonriendo como si hubiera hecho una travesura infantil, no un fraude que podría haberme arruinado. En aquel instante, sentí que el mundo se derrumbaba a mi alrededor. La traición, la burla, la falta de respeto por todo lo que construí a lo largo de mi vida. Pero el destino tiene caminos misteriosos. Al tomar las llaves de aquel coche rojo reluciente, no imaginaba que también estaba tomando las riendas de una transformación familiar profunda. El descubrimiento del verdadero estado financiero de la empresa de Federico, las amenazas de Montenegro y sus matones, las mentiras acumuladas durante años. Cada revelación era como una puñalada que abría heridas antiguas y creaba nuevas cicatrices. Lo que comenzó como un acto de traición se transformó en un viaje de redención. Revisité habilidades que pensé haber jubilado cuando dejé la dirección del colegio. Negocié con banqueros, enfrenté a prestamistas, reorganicé finanzas empresariales y, principalmente, redescubrí a mi propia familia. Federico no era solo el hijo irresponsable que traicionó mi confianza, sino un hombre atormentado por el miedo a decepcionar a la madre que tanto se sacrificó por él. Verónica no era la nuera superficial obsesionada con el estatus, sino una mujer inteligente que renunció a su propia carrera para sostener una fachada que ambos creían necesaria. La venta de aquel coche, que simbolizaba toda la falsedad que se había instalado en nuestras relaciones, fue el primer paso para nuestra reconstrucción. Los $80,000 no compraron solo nuestra libertad de las amenazas de Montenegro, compraron la oportunidad de recomenzar con honestidad, transparencia y propósito renovado. Recuerdo vivamente aquella reunión en la oficina, con Amparo y Joaquín como nuestros testigos improvisados, enfrentando a Montenegro y sus matones. El miedo estaba allí, palpable, pero algo más fuerte lo superaba.
la determinación de una madre de proteger a su familia, incluso cuando esta familia había errado gravemente. No se trataba solo de dinero o negocios, era sobre dignidad, sobre elegir enfrentar los problemas de frente, aun cuando sería más fácil esconderse. Los meses siguientes fueron de trabajo arduo y transformación. Inmobiliaria Horizontes del Sur resurgió, no como la empresa de fachada lujosa que mi hijo intentaba mantener, sino como un negocio sólido, ético y verdaderamente útil para nuestra comunidad. El proyecto de viviendas populares que desarrollamos no solo salvó las finanzas de la empresa, sino que dio un nuevo significado al trabajo de todos nosotros. Finalmente, estábamos construyendo algo real, algo que importaba. Verónica descubrió su verdadera vocación en la administración financiera, libre de las ataduras de esposa trofeo que creía necesitar ser. Federico reencontró su pasión genuina por las relaciones con clientes, sin el peso aplastante de las decisiones financieras para las que nunca tuvo aptitud. Y yo, a los 68 años, cuando muchos creen que es hora de desacelerar, descubrí una nueva fase productiva y gratificante de mi vida. Nuestra historia podría haber terminado en tragedia, con la empresa quebrada, mi hijo posiblemente en prisión, nuestra familia despedazada por resentimientos. Pero elegimos un camino diferente, un camino de perdón difícil pero sincero, de responsabilización pero también de comprensión, de consecuencias justas pero también de segundas oportunidades. Y hoy, cuando nos reunimos para almuerzos familiares en el restaurante Mar Azul, mirando hacia aquella misma bahía de Viña del Mar que presenció nuestros momentos más oscuros, somos capaces de reír, no como aquel día terrible, con risas falsas y burlonas, sino con la alegría auténtica de quienes sobrevivieron a la tormenta y encontraron un puerto más seguro al otro lado. Lo que aprendí con todo esto es que la familia no se construye solo en los momentos de gloria y celebración, sino principalmente en las crisis, en los errores, en el trabajo arduo de reconstrucción tras los derrumbes. Que perdonar no significa olvidar o fingir que nada sucedió, sino elegir conscientemente construir algo nuevo a partir de los escombros de lo que fue destruido. Que nunca es tarde para recomenzar, para aprender, para transformar incluso las peores traiciones en oportunidades de crecimiento. Ahora, mis queridos oyentes que han acompañado mi jornada, quiero pedirles algo importante. Si esta historia tocó su corazón, si se identificaron con algún aspecto de esta montaña rusa emocional que vivimos, por favor, suscríbanse aquí en el canal Abuela Recordó. Cada nuevo suscriptor significa mucho para mí. Significa que mis experiencias, mis dolores y aprendizajes pueden ayudar a otras personas a encontrar su propio camino a través de situaciones difíciles. Dejen su comentario contando qué habrían hecho en mi lugar. ¿Habrían perdonado como yo? ¿Habrían tomado decisiones diferentes? Cada comentario que recibo es como una conversación con un amigo, una oportunidad de reflexionar juntos sobre los desafíos que la vida nos presenta. Y créanme, leo todos con mucho cariño. Si esta historia significó algo para ustedes, por favor, no olviden dejar su me gusta. Es un gesto simple que nos ayuda a alcanzar a más personas que pueden beneficiarse de estas reflexiones. Y si pueden, consideren ayudarnos a través del Gracias, nuestra forma de recibir donaciones que permiten que este canal continúe trayendo historias reales todos los días. Producir estos videos tiene costos que van más allá del tiempo, equipos, edición, investigación, y su contribución, por pequeña que sea, marca toda la diferencia para mantener la calidad y frecuencia que ustedes merecen. Esta ayuda económica es fundamental para que pueda seguir compartiendo no solo esta, sino muchas otras historias que pueden traer consuelo, reflexión y esperanza para quienes están pasando por momentos difíciles. Tenemos nuevos videos todos los días, historias reales de superación, aprendizaje y recomienzos. Echen un vistazo a los otros videos del canal. Estoy segura de que encontrarán otras narrativas que hablarán directamente a sus corazones. Desde mi apartamento en Viña del Mar hasta sus hogares, con todo cariño y gratitud por su compañía en este viaje, yo, Mercedes Orellana, me despido por hoy. Pero recuerden, la vida nunca deja de sorprendernos y estaré aquí mañana con otra historia para compartir juntos. Hasta nuestro próximo encuentro, queridos. Y recuerden siempre,
Por más sombrío que parezca el momento, siempre podemos elegir tener la última risa, no por venganza, sino por la alegría de haber superado los obstáculos y encontrado un nuevo camino.